nuestras y nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de Nacional Nace Cada Día. Esto es, como les hemos dicho a todos ustedes, Habla Perú Habla, y hoy día la delantera está completa, la formación con todos los jugadores y jugadoras que tenemos de invitadas: Humberto Castillo, Marco Barbosa, Hugo Aguirre quien les habla, y después le vamos a ir comentando quiénes son nuestros invitados en este programa de sábado a las 7, en el que cerramos el ciclo de todo noviembre, en el que hemos dedicado nuestras conversaciones y reflexiones al tema de la violencia contra la mujer y las distintas violencias que en el tiempo contemporáneo viven los y las ciudadanas en los espacios urbanos y rurales en nuestro país. La violencia da la impresión de ser, además de una especie de bajo continuo, permanentemente presente en nuestras vidas, algo que además está fuertemente habitando hasta nuestra intimidad, en la medida en que, por ejemplo, son los medios de comunicación quienes están permanentemente trayendo imágenes, sonidos, formas de violencia y poniéndolas ante nuestros ojos en nuestra cotidianidad. Es sobre este tema que queremos trabajar el programa de hoy, y es sobre este tema que queremos que ustedes y nosotros nos acompañemos en un proceso de reflexión sobre lo que se va a definir como la violencia en los medios. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy día, Humberto. Sí, Habla Perú Habla es un programa de conversación, de una conversación reflexiva sobre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos los peruanos, ¿no? Para conocernos más y para ir construyendo esta peruanidad que a lo largo de muchos siglos se va convirtiendo en algo muy importante, y más aún ahora de cara al bicentenario, y ahí nos va encontrando una sociedad donde la violencia termina siendo uno de los problemas tal vez más relevantes y más necesarios de reflexionar. Entonces, este programa está dedicado a eso, y llámennos. Claro, ¿no? claro que sí, porque además le vamos a dar los teléfonos para que nos puedan llamar, pero antes de eso, un poco en la línea de las primeras reflexiones, ¿no, Hugo, Humberto? Me da la impresión que esta violencia de la que estamos hablando y que este mes le hemos dedicado todas estas reflexiones que hemos compartido, es una violencia que cada vez vigila más, escruta más, comparte más, postea más. Es una violencia que trabaja mucho con la imagen, con el discurso, con cosas que se van soltando, que se van diseminando y que incitan y promueven situaciones, yo diría que en la escala emocional van del odio a cosas mucho más complejas, y más allá de su concreción en el plano de la vida real, esta violencia digital termina siendo algo que uno tiene que comenzar a verlo con más detalle y con más elementos, porque yo diría que es de los temas más preocupantes hoy por hoy, ¿no? Fue Marco Barbosa. Recuerden siempre que nuestros nombres van a anteceder nuestros discursos para que nos identifiquen y no nos digan como la vez pasada que nos decían que nos conteste el señor Rivera, ¿se acuerda, Humberto? Bueno, vamos a entrar de lleno al tema y vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Carla Colonna, directora de la Maestría en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está también acompañándonos Marisol Castañeda, y ella viene invitada por el Concord TV, que es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y además forma parte de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. También está con nosotros Candy Rodríguez. Ella es una Fellow Google, que es colaboradora de Hiperderecho, y con ellas es con quienes vamos a conversar sobre este tema de la violencia en los medios de comunicación. Cuando hablamos de violencia y medios de comunicación, hay varias hipótesis, ¿no? Algunas de ellas es que los medios son intrínsecamente violentos y que son constructores de violencia. Pero tenemos otra hipótesis en la que se dice que los medios básicamente reflejan la violencia de las personas, la violencia de la sociedad. Entonces, tal vez con esta pregunta iniciamos nuestra reflexión y le invitamos a nuestras invitadas del día de hoy a hacer sus comentarios en torno a esto. Empieza Marisol. Sí.
Ahí está, dale nomás porque te escuchan de Sí, todas maneras. yo creo que la pregunta es interesante y es importante hacer la distinción porque existe un mito en los medios, ¿no? Te dicen, los medios no producen la violencia, solo la reproducen. Y yo creo que eso es falso, ese mito es falso porque los medios no reproducen la violencia, los medios la representan, que es distinto. Porque si la reprodujeran en general en la sociedad, todo no es bueno y malo, ¿no? Hay matices, y esos matices no se reflejan cuando los medios representan la violencia. La representación, en el caso de los medios, está hecho no de la objetividad, porque la objetividad no existe, sino de la forma en que construye la verdad, la veracidad, el enfoque con el cual narra el hecho, si lo contextualiza o no, el rol que le da a los actores que intervienen en el suceso, ¿no? El seguimiento que le pueda dar, hasta el formato con que lo trabaja, la pluralidad de opiniones que pueda, todos esos elementos que son propios del tratamiento informativo, un tratamiento informativo de calidad, van construyendo la veracidad y van de alguna manera orientando al ciudadano a tener una opinión sobre el hecho o el suceso. Entonces es falso que lo reproducen, lo representan en el sentido que construyen una versión de la realidad. Candy, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me parece bien interesante lo que dices que representan, porque yo tenía la idea de que sí lo reproducen, y no en sí porque los medios sean violentos por sí solos, sino porque esos discursos los escriben personas. Entonces también, o sea, yo creo que sí lo pueden reproducir si no cuidan los tratamientos informativos en torno al discurso de odio, y también en sí, si las salas de redacción o quien está construyendo estos medios son personas misóginas, machistas y demás, para mí evidentemente están reproduciendo formas de violencia. Y también lo llevamos al espacio digital, ¿no? O sea, Internet en sí, por sí, es violento por cómo está construido, ¿no? Porque detrás de cómo está construido el espacio digital hay también sesgos de género, sesgos de machismo y demás. Entonces yo creo que sí reproducen, porque nosotras, las personas, estamos construyendo estos espacios. Entonces para mí sí es eso, pero también me parece muy interesante lo que dices, que representan y nos están representando a los humanos y a las humanas, ¿no? Carla. Representan y reproducen, Sí. creo yo. Se va sumando. el concepto Representan y acumula. reproducen. Pero además me gustaría colocar un asunto que creo que a veces no se mira. Generalmente se habla o de la información y de la construcción de noticias, pero los relatos más intrascendentes, aparentemente, como el relato publicitario, por ejemplo, o el relato de la telenovela, el relato melodramático, creo que son dos relatos que pasan como piola, ¿no? Pasan suavecito, pareciera que no llevan ninguna carga, y son reproductores de estructuras patriarcales, heteronormativas, ¿no? Racistas, y se acomodan con mucha facilidad en la vida cotidiana, además en todos los grupos de edad y permanentemente, ¿no? Y generalmente no tienen un retruque, no tienen un debate, ¿no? Tanto en lo digital, por ejemplo, la publicidad fluye ahí al costadito, ¿no? En las plataformas va por un rinconcito. En banderitas. Sí, y en los medios tradicionales, pues ahora también va en banderitas, ¿no? Y también va en formas cada vez más entretenidas y atrevidas de reproducir estas estructuras, ¿no? Violentas. Acabamos de poner el tema sobre el tapete, y Marco, tanto como Humberto, habíamos dicho que les íbamos a dar los teléfonos para que nos llame a nuestros oyentes. Entonces, nos pueden llamar al 330-8487, al 330-8500, a la línea gratuita que es la 0800-00071, y nuestra querida productora Milagros Añí siempre está atenta al WhatsApp, que es el 988-720-137. Entonces, con todo esto y con nuestra fanpage, ustedes pueden decir las cosas que quieran decirnos a propósito del tema de violencia, como lo va a hacer en este momento Marco, que quería conversar. Sí, yo me había quedado pensando en la frase de Hugo sobre el bajo continuo. Entonces,
cuando uno quería construir este bajo continuo a partir de las claves que nuestras invitadas han estado desarrollando y Carla también, entonces me daba la impresión que había allí una relación entre, por ejemplo, el melodrama, la empatía, el odio, la violencia. Habían vasos comunicantes. Ujú. Y esos vasos comunicantes tenían que ver, por ejemplo, con esta cuestión que pasa en Latinoamérica, que a veces pensamos el melodrama como si fuera algo privativo de el formato telenovela. Cuando en realidad, cada vez más, el género melodramático lo invade todo, y un melodrama puede ser un presidente que todos los días habla con la prensa, como por ejemplo nos AMLO. puede dar referencias Candy, ¿no? O también puede estar asociado a una revuelta que tiene unos visos religiosos que no terminamos de entender aquí nomás al lado de Perú, ¿no? Muy cerca. Y entonces todos estos elementos melodramáticos, es más, creo que hace poco aquí mismo en Perú estaba opinando Richard Webb en El Comercio, si no me equivoco, y decía algo así como que en realidad en política ya este asunto parecía algo así como, veamos el próximo capítulo de la novela, ¿no? Así es. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es el Ujú, próximo, ujú. la próxima referencia, como si fuera un encadenamiento de un desarrollo Así es. telenovelesco, ¿no? Así es. En ese, ¿puedo? No. Sí, En ese sentido, el relato político de los últimos meses ha sido efectivamente un relato melodramático en el que no se da la discusión sobre la violencia, solamente se muestra, mientras más adentro mejor, casi a niveles pornográficos, ¿no? Es realmente brutal para alguien que se sienta o que puede ver en su celular o en la televisión imágenes de estas situaciones que solamente se muestran y que no llevan. Yo a ratos echo de menos un señalamiento o un aviso o un grito. Esto no debe ser, ¿verdad? Este relato está aquí porque no está bien, no porque estamos mostrando el cotidiano, pero se va haciendo tan cotidiano también, ¿no? Que es difícil, supongo que va generando dilemas, me da la impresión de que va generando dilemas sobre lo que está bien expresar, mostrar, televisar o soltar en imágenes o no sé si me quiero ir hacia el lado de reprimir información, sino permanentemente ir comentando cuál es el borde que se está rebasando, ¿no? Con respecto a la exhibición de situaciones políticas violentas, que es de lo que estamos hablando ahorita. A ver, digamos, yo me voy quedando con la imagen esta, ¿no? De que, claro, la televisión, por ejemplo, si hablamos propiamente de la televisión, la televisión se comporta como si fuera un reflejo de la realidad, pero en realidad no es un reflejo pleno, fiel de la realidad, ¿no es cierto? O sea, se refleja de manera intencional algunas cosas, unas sí y otras no. Se muestran unas cosas y las otras se ocultan. Pero en lo que venían ustedes planteando me pareció algo muy interesante el hecho de que en la forma como se plantean y se proponen las cosas. O sea, ustedes dirían que hay una forma violenta de presentar la realidad. O sea, que la realidad se lo va recortando en clave de que unos dañan a otros y que siempre hay alguien que está dañando a otra persona, un grupo a otro grupo, y que esta forma de presentar o de representar la realidad es una forma que intrínsecamente es violenta y que de alguna manera a las personas nos activa estas emociones de violencia. ¿Podría ser algo así? Sí, creo que para el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo, en particular, ¿no? Ha habido un cambio, por ejemplo, positivo en términos, en el 2012 Calandria hizo un estudio sobre cómo se presentaban los hechos de violencia en general en la mujer y solamente el 12% lo tipificaba como feminicidio, a pesar que ya estaba la legislación en curso. Ya el 2019, el estudio que acabamos de realizar, hay un crecimiento, ¿no? Hay un 20 y tantos % o más que lo tipifica como feminicidio. O sea, ha habido un avance en la calificación del hecho.
Sin embargo, lo que ha crecido más es este relato que casi a veces es el manual del feminicida, ¿no? ¿Cómo hacer? De cómo hacer y qué pasó y cómo la apuñaló y cuántas veces la apuñaló y todo. Esa es una parte. O sea, lo otro es que se da más peso en algunos casos al feminicida que a la víctima, ¿no? Y cuando se le da peso a la víctima no es porque se recupera su identidad de mujer en sus diferentes, no es una madre solamente o una persona que digamos, vio cortado su proyecto de vida, sino es la pareja de, ¿no? Y entonces creo que, como tú mencionas, el relato, o sea, no solamente se presentan hechos violentos, sino que el tratamiento es violento. Sí. Y también termina siendo entonces los medios terminan siendo un problema más de la violencia. Claro, O sea, es como un doble recelo. Y es importante que nuestros oyentes vayan, además de escuchando las opiniones expertas de nuestras invitadas, que vayan tomando en consideración algunos elementos. Un primer asunto, la realidad tiene violencia y los medios recogen esa violencia y al representarla la magnifican. La representan violentamente. Violentamente. Y melodramáticamente. Es un doble recelo, ¿no? Candy, ¿querías mencionar algo? Quiero decir algo, o sea, como regresando al discurso político, me quedó pensando mucho lo que está pasando en Latinoamérica, dos cosas. O sea, como en redes sociales vimos todas las movilizaciones que hubieron a nivel Latinoamérica y me quedé pensando como qué tan necesarias fueron para darnos cuenta de lo que estaban pasando, por ejemplo, en Chile. Si no hubieran existido toda esta documentación, no nos hubiéramos dado cuenta de cómo operó el gobierno allá y la represión que hubo contra los chilenos. Lo mismo en Ecuador y lo mismo en Bolivia. Entonces yo creo que al menos en esa parte sí era necesario mostrar todo eso porque si no la televisión lo hubiera invisibilizado. Y lo hemos visto, por ejemplo, en México tuvimos el caso de Yo Soy 132 que pidió la democratización de los medios, ¿no? Porque estaban solo mostrando lo que el gobierno quería que mostraran. Entonces yo creo que el papel que tuvieron las redes sociales en estas movilizaciones que se han dado en Latinoamérica fueron cruciales y muy importantes y que a pesar de ser violentas son necesarias. Eso por un lado, y regresando al tratamiento mediático de los medios en torno al feminicidio, definitivamente los medios tienen una responsabilidad en cómo están representando esto, porque como mencionaban, o sea, nos tratan como si fuéramos una telenovela o como si a las mujeres, el que asesinen a las mujeres fuera una telenovela. A mí me ofende mucho eso, más por el país donde vengo, ¿no? O sea, 10 mujeres son asesinadas al día en mi país. Los niveles de feminicidio son tremendos, entonces... o sea, yo creo que los medios tienen una responsabilidad muy importante en no revictimizar a las mujeres y también en hacer otros tratamientos en el que no seamos tal de cual, sino somos, yo soy Candy, tenía una vida, o en dado caso, o sea, como yo soy tal y tenemos que respetar a las mujeres, ¿no? Y también es necesario que comencemos a hacer discursos más bien tratamientos mediáticos desde la paz, ¿no? Perfecto. Sí, tenemos creo una que, llamada, Humberto. Un Nos detallito nada más, porque creo que es algo que vale la pena aclarar, ¿no? Y es cómo los medios pueden ser violentos al tratar la violencia. Y creo que eso se nota claramente cuando hacen el tratamiento de la persona afectada, al convertirlo en una víctima, al convertirlo en un objeto, al generarle daño a la persona a la cual pretenden incluso ayudar, ¿no? Sí. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el placer de conversar? Buenas noches, habla Perú, le habla Pedro, Independencia, ya un caserito fiel del programa. ¿Cómo estás, Pedrito? Gusto de escucharte. Un saludo Cuéntanos también tu opinión sobre a los invitados el tema. ahí. Y bueno, todo lo que se va diciendo son ciertos y todas las ideas que se van a seguir diciendo también. Aquí es cómo presentan la noticia los medios de comunicación, porque a través del escándalo ese rating, están viendo cómo le sacan el rating al del costado, porque el escándalo vende y eso les da de comer, como se dice criollamente. Y para terminar, los medios de comunicación, tanto los televisivos, más que todo, no se fijan en la casa porque hacen una campaña de discriminación contra la mujer, porque si usted va por el centro de Lima, los institutos que están afuera,
las chicas que están dando información, todas son guapísimas, despampanantes. Y los medios de comunicación hacen un programa en contra de eso. Pero ellos no se fijan que también cometen el mismo problema. Porque usted se va por todos los canales de televisión afuera, en su medio informativo, ahorita son Miss Perú. Bien, muchísimas Entonces, gracias. todo se respeta a la mujer que tanto ellos proclaman. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Todo Gracias, se Pedro. respeta. Gracias. ¿Puedo comentar? Sí, yo creo que a partir de las preguntas que hacía Pedro y los comentarios que hacía, él nos llama de Independencia, además reafirma que es un oyente fiel del programa, él comentaba que hay, por un lado, la objetualización de la mujer, ¿no? A veces incluso sobre texto de generar campañas, hay estos elementos de objetualizarla, ¿no? Por las mujeres más bonitas, que digamos, por la figura que se utilizan para campañas de publicidad en general. Y por otro lado, también hacía referencia a cómo hay mensajes también contradictorios y cómo lo que vende es lo que manda, ¿no? Así lo expresó Pedro. Y eso me parece que también se relaciona con lo que habíamos estado reflexionando en torno a si estamos claros con estos guiones que comienzan a presidir, ¿no? Esa tensión emocional que se genera en el contacto con los medios, ¿no sería algo que deberíamos comenzar a replantear de si estamos tanto en la referencia a la masculinidad hegemónica que evoca elementos patriarcales duros y que implica un checklist de una serie de cosas que el macho hegemónico tendría que representar? Pero estamos viendo que en la transición hay elementos cada vez más melodramáticos, por lo tanto, podríamos pensar en una estructura de machismo melodramático que es el que ahora está impregnando todos estos elementos y termina conmoviéndonos, buscando una serie de resortes emocionales y termina siendo letal en esa lógica y complicándonos la vida, porque ya no es la hegemonía la que nos está generando problemas ahora, o en todo caso, ya no es lo más fuerte lo que nos genera el problema, sino todo este guión, esta narrativa melodramática machista que nos está golpeando todo el tiempo, nos está dando mensajes y que termina generando este elemento del antagonista, de la víctima o de la referencia a la pareja, que a veces incluso ya es una expareja y que muchas veces a esa expareja es a la que se busca para matarla, ¿no? Entonces, estos elementos creo que podrían ayudarnos también a pensar en términos actuales esta lógica de cómo se produce una transición de lo hegemónico a lo melodramático, pero siempre en clave machista. Pero el machismo no es el único asunto que se ve a través de los medios y que refleja la violencia que está en la sociedad. El machismo de las mujeres también tiene o es un ingrediente, es también el tema de las cámaras de seguridad que convierten en lo normal la exhibición casi obscena, permanente, de asaltos, robos, de motos, choques y cosas que están en el drama de la cotidianidad, pero que gracias a que llegan gratuitamente a los medios de comunicación, tienen un tiempo, están en la agenda, son parte de esa visibilidad que hace más violenta todavía nuestra cultura audiovisual. Una de las características que tiene la cultura contemporánea es que es una cultura audiovisual. Todo aquello que podemos ver es aquello que existe y termina siendo a veces lo único que existe, precisamente porque circula a través de los medios de comunicación. Entonces, esa complejidad, ¿cómo la abordamos? Estamos viviendo cotidianamente con esta pornografía y que además también está en las redes, ¿no, Candy? Fueron como demasiadas cosas. Pero, por ejemplo, o sea, para mí, como el hablar del tratamiento de feminicidios y demás, o sea, no la equipararía jamás como con las demás nota roja. Uh-huh. O sea, porque a las mujeres se les asesina por ser mujeres y se dan en contextos específicos a diferencia de cómo se cubre la nota roja. Y, o sea, como llevándolo a redes es lo que hablábamos un poco ahorita, ¿no? También de la responsabilidad que tienen las plataformas para combatir estos discursos de odio. Sí. Claro, Sí. pareciera que la sociedad se va poniendo más violenta, ¿no? O que los medios están reflejando más violencia de la sociedad, o las dos cosas,
¿no? Porque claro, nos presentan como que la sociedad se va haciendo más violenta. Cuando uno examina incluso estadísticas históricas de largo plazo, ¿no? Uno ve que en la Edad Media, por ejemplo, había más violencia, más crímenes por población, ¿no? Y de alguna forma en estas grandes ciudades, ¿no? Donde convivimos millones de personas, o sea, se esperaría también que podrían haber mayores niveles incluso de violencia. Pero los medios nos van mostrando una sociedad progresivamente más violenta y nos muestran, no solo mostrando contenidos, como dice Hugo, casi pornográficos de violencia, o lo que decía Marisol, con un detalle tan exhaustivo, ¿no? Sino también lo van planteando en estructuras, en formas violentas, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería un poco, ¿por qué están haciendo eso? ¿Para qué están haciendo eso los medios? ¿Hay alguna conciencia del medio de estar haciendo eso? ¿Hay alguna finalidad, algún logro, algún efecto buscado, deseado? ¿Qué se está buscando, qué buscan los medios al actuar de esta forma que exacerba, que exalta, que presenta una sociedad más violenta? Por favor, contestamos un poquito de esta pregunta que es muy fuerte y nos vamos después al corte. A ver. Yo creo, así en la universidad nos lo repetían mucho. Vengo de una universidad pública, completamente pública, y nos decían que esos medios que, como lo dijeron también ustedes, están buscando vender. O sea, más que informar, están buscando vender porque al final de cuentas son empresas. Son empresas de la comunicación que como lo dijeron, ¿no? O sea, en donde haya y lo que más deje es lo que más van a representar y es lo que más van a reproducir. Y, por ejemplo, es el caso de muchos medios que reproducen solamente noticias que denigran a las personas y están olvidando que son personas y que no son un objeto de estudio o un objeto que vamos a vender, sino son seres humanos, ¿no? Que están pasando por diversas cosas. Entonces, esa es mi postura y es lo que yo creo. Sí, creo que también efectivamente pesa más la competencia comercial a la competencia comunicativa, ¿no? No solamente en términos de que la innovación y la creatividad, por ejemplo, de los formatos que se trabajan no solamente los informativos diarios, sino los programas de fin de semana periodísticos, son súper cuadriculados, no hay mucha innovación, ¿no? Desde hace muchos años. Eso podría tener, ya que tenemos acá la universidad, o sea, hay un tema de formación de la universidad, ¿no? Pero también hay un tema efectivamente de responsabilidad social. Muchas veces los medios delegan su responsabilidad social a las actividades por fuera de los medios y no a su programación. La responsabilidad social de los medios debería ser a través de la programación, no haciendo campañas solamente para la Teletón. O el desarrollo infantil temprano, o la anemia. Sí, exacto. Perfecto. Vamos al corte y regresamos en unos minutos para seguir con Habla Perú Habla. Un conejo blanco preocupado por la hora. Una vuelta al mundo en 80 días. Un hombre escarabajo herido por una manzana. Todo puede pasar entre libros. Bienvenido al mundo de las ideas. Entre libros. Sábados por la noche a las 8 en Nacional. Somos un Perú creciendo con valores. Enfrentamos el bullying y lo redujimos. Día a día detenemos el maltrato a la mujer, porque a la mujer se le respeta. Y seguiremos creciendo, porque hoy nos toca combatir la corrupción. Denuncia cualquier acto de corrupción judicial en www.pj.gov.pe. Tu denuncia es anónima, porque somos un Perú creciendo con valores. Poder Judicial, siempre a tu servicio. ¿Sí? Señora Julia, Sí, soy yo. usted pidió un combo de arte y música acompañado de teatro, todo sazonado con cultura peruana. Así es, joven. Perfecto, aquí está su pedido. Nosotros te llevamos la cultura a casa. Encuentros en la radio. La franja cultural de Nacional. Lunes a viernes por la noche a las 10. Gracias.
en Nacional. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 7 de la noche con 32 minutos, el Poder Ejecutivo dispuso la exoneración hasta por 3 años del pago de la tasa registral de la calificación e inscripción del reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas en el registro de personas jurídicas. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones atenderá hoy y mañana domingo 1 de diciembre los expedientes de inscripción de la lista de candidatos derivados de los jurados electorales especiales en el marco de las elecciones congresales 2020. Al conmemorarse el Día Internacional del Jaguar en el Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado realizó el primer registro en imágenes de esta especie en el Parque Nacional Tingo María. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anunció este sábado el despliegue de casi 7.000 militares de las Fuerzas Armadas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Inter venció 1-0 a Botafogo con gol de Paolo Guerrero por la fecha 36 del torneo Brasileirao. En el Perú, 7 de la noche con 33 minutos. Hasta aquí las noticias. Continúa su programa Habla Perú Habla en Nacional. En Huancabamba, la ciudad que camina. Escucha Nacional 100.9 FM. Habla Perú Habla y estamos de vuelta para seguir hablando sobre la violencia en los medios de comunicación. Hubiera sido interesantísimo que la conversación que ha sostenido el panel mientras estábamos escuchando las noticias hubiera sido también oída por ustedes, porque entre las cosas de las que hablábamos estaba el tema de cómo es que es tan sutil esa violencia presente en los medios de comunicación que todo el tiempo estamos recogiendo como discurso en nuestras casas. Por ejemplo, lo más o menos reciente relacionado con una persona que ha estado presa por cuestiones de corrupción y que sale libre y todo el mundo se olvida de las razones por las cuales ha estado presa, prestándole más atención al esposo en una carpa, a una serie de circunstancias episódicas, familiares, anecdóticas, que no tienen que ver con el problema original, real, que ha determinado su aprisionamiento preventivo. Entonces, ese tipo de cosas son también parte de una violencia sutilísima que está presente en los medios de comunicación. Tenemos una llamada antes de que... ¿Quién? Próspero nos llama de Chiclayo. Conversa con él, Humberto. Adelante, Próspero. Muy buenas noches, amigos de Radio Nacional, de este programa Habla Perú Habla, y a ustedes y a su distinguido panel de invitadas. Primero, para comentar algo que justamente las invitadas dijeron, ¿no? Una de ellas dijo de que la representa, otra dijo que la reproduce. La reproduce, y yo diría adicionalmente de eso de que en muchos casos la promocionan y hacen una secuencia, y que además la televisión privada de nuestro país comercializa con todo ese tipo de violencia. Porque basta simplemente ponerse a ver esa gran parrilla cargada de telenovelas que lesionan, que diría yo, arañan la parte humana de las personas, ¿no? Quiero decir su mente, quiero decir su espíritu. Adicionalmente a eso, toda esa secuela que le dan, toda esa secuencia, quisiera decir más bien, que le dan cuando hay un acto delictivo, cuando hay un acto de agresión, y máxime si se trata de un feminicidio, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que sí tiene responsabilidad la empresa televisiva, los medios de comunicación en general, porque en realidad no debemos caer en la bajeza, en la simpleza o en la generalidad de decir
se ofrece lo que la población demanda. Y no creo que esa debería de ser una respuesta que tantas veces lo he escuchado yo en otros espacios. Bien, Próspero, muchas gracias. Felicitaciones por el tema. Gracias, vamos a analizar justamente lo que tú nos estás proponiendo, ¿no? Y este tema de que la violencia vende, ese es un poco el argumento, ¿no? Y claro, si vende, entonces se promociona. Si vende, se promueve el producto. Es un producto que vamos a consumir las personas, ¿no? Y acá un poco la pregunta también sería poniendo para el otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué las personas consumimos ese producto? ¿Por qué? ¿Para qué consumimos? ¿Qué nos mueve a consumir violencia, espectáculos de violencia? Porque fácil podría ser que cambiamos de canal, ¿no? O nos saltamos esa secuencia, ¿no? Y lo dejamos a los medios en el aire. Carla. Yo creo que un importante movilizador es el miedo. Y creo que es un asunto, es como una especie de loop. El relato violento genera miedo y quien está viendo o está en contacto con el relato violento necesita verlo para tratar o de entenderlo o de defenderse de los hechos violentos. Entonces funciona como una especie de faro, ¿no? Si no ves el faro, te chocas, te vas contra las peñas. Entonces mejor lo miro para ver por dónde van los procesos de violencia y generar mis supuestamente estrategias defensivas. Creo que ese puede ser un filón a explorar, una manera de pegarse al relato violento. El otro es que creo que gran parte de las prácticas violentas, de las narraciones violentas y las representaciones violentas en los medios no son ajenas como personas. Es decir, son tan parte de nuestra vida cotidiana que verlas expandidas, verlas iluminadas, digamos, por los medios de comunicación también genera un tipo de relación. No digo que sea positiva, puede ser inclusive muy perversa, pero creo que ahí hay una relación fuerte, ¿no? Esto me es familiar, ¿no? Y de otro lado está lo que decía el señor, Próspero. El señor Próspero se comercializa con la violencia. Hay alguien que gana mucho dinero con el relato violento y entonces este faro es alimentado permanentemente de energía, digamos, para generar y dinamizar un comercio específico. Como un juego en pared, digamos, entre la sociedad y los medios. Sí, no es solo un factor, no es un elemento. Reforzándose mutuamente, no una estructura. Es interesante porque hay un tema que tiene que ver con, hay una rentabilidad de la violencia y también hay una utilidad de la violencia. Hay imágenes violentas como, por ejemplo, la de ese bebito que migrando hacia España se le encontró ahogado en la orilla del mar. Esa imagen potente, terrible, durísima, terminó convirtiéndose en políticas públicas de recepción de migrantes en Europa. Esa imagen terrible de Arlette Contreras siendo alada de los pelos en el lobby del hotel donde su enamorado la maltrató, también se convirtió después en un debate muy grande, muy intenso alrededor del tema y derivó en una marcha, en una serie de cosas. Entonces, hay una serie de valoraciones diferentes que podemos hacer de las imágenes violentas. Marisol quiere conversarnos sobre eso también ahora. Sí, lo que quería comentar es precisamente la pregunta de qué pasa en el consumo, ¿no? Precisamente el estudio del Concord TV que ha hecho el año pasado a una población de 10.000 personas adultas en 20 ciudades, refleja lo que dice un poco Carla, ¿no? O sea, el 57% es consciente de los contenidos de violencia y el 38% de discriminación. Da cuenta de que la mujer es presentada como víctima, ¿no? De una manera negativa, también como otros actores, adultos mayores, niños, jóvenes. Los grupos vulnerables son los que son más invisibilizados o estereotipados en su presentación, ¿no? Digamos, sí podría decir que hay una conciencia de la forma en que violenta que se representa o discriminatoria que se presenta a los actores y
que hay contenido violento. Pero eso, desde mi perspectiva, no necesariamente transita a un análisis de cómo los medios están presentando eso. No. ¿No? Entonces, ¿a qué me refiero? Estamos justo desde Calandria haciendo una campaña que se llama Movida Ciudadana por un mejor tratamiento de los medios del tema de violencia de género. Y sucede que, claro, cuando empezamos a hacer la discusión con la gente, en las metodologías que utilizamos, por ejemplo, ponemos los titulares y hacemos que la gente cree sus propios titulares, alternativos a los que aparecen, o que dé su opinión sobre el tema, se suele dar la opinión sobre la problemática social, pero no necesariamente se distingue el tratamiento de los medios sobre esa problemática, ¿ya? Entonces esa distinción es importante porque ¿qué nos dice? Necesitamos más educación mediática, ¿no? El consumo crítico no pasa solamente por la distinción de contenidos, pasa por la capacidad de análisis que puedas tener del rol de los medios. De y diferenciar ahí, las imágenes. Diferenciar, ¿no? O sea, digamos que análisis crítico en términos no solamente de los formatos, sino también los enfoques. El enfoque género, el enfoque que prevalece es el enfoque más sensacionalista y policial. Primero porque la fuente, ¿cuánto estaba? El 59% de los actores del Estado que aparecen son la Policía Nacional. 59%. Y el MIN aparece solo 12%. El ente rector en temas de feminicidio, ¿no? O sea, hay un enfoque más policial. Es invisible. Más policial, sensacionalista. Y el enfoque de género, un poco a lo que tú decías de la presencia del machismo, los titulares y en las noticias tienden a justificar el rol del feminicida, ¿no? La mató porque estaba fuera de sí, la mató porque estaba ebrio, o sea, solamente... Y no, los estudios han demostrado que problemas de carácter psicológico no son los que determinan, ¿no? Tampoco los que los están en el exculpan. lurigancho no... Claro, tratan de mostrar el desencadenante como si fuera la causa principal. Y en el caso de las víctimas también hay justificación. O digamos, ahí también la mató porque le fue infiel, ¿no? La mató porque estaba hablando con las amigas. Es decir, en general el tratamiento tiende a justificar o tiende a naturalizar. Cuando no hay contextualización, entonces una más, ¿no? Entonces ya van 145 feminicidios. Y si estuviéramos en cualquier otro tema, en cualquier otra problemática, esto sería ¿cómo le dicen? Una epidemia, ¿no es cierto? Yo quería comentar que hay un WhatsApp que nos ha llegado. Y entonces dice, buen día señores, los saluda Lili de Barranco. Es lamentable ver que la violencia no solo está en la TV comercial, cuyos noticieros son muy amarillistas, también se ve en las calles. No sé si como reflejo de la TV o por efecto de la violencia aún no procesada dejada por el terrorismo. Cuando uno camina por la calle, las personas te empujan, te codean. También al subir al Metropolitano, empujan para subir sin respetar a nadie. Agradezco sus comentarios. Lili de Barranco. Sí, ahí yo quisiera comentar algo que me parece si vamos entrando desde la propia sociedad, digamos, ¿no? O sea, la sociedad en general nos plantea una situación de luchar los unos con los otros. Estamos compitiendo unos con otros, compitiendo hombres con mujeres, compitiendo jóvenes con adultos, todos estamos luchando entre sí, ¿no? Y en un contexto muchas veces de reglas injustas, inequitativas, que van haciendo que algunos acumulen más y otros vayan desacumulando. Eso nos lleva casi a un estado de crispación social que justamente Candy manifestaba o contaba o hacía alusión a estos temas en Chile, en Bolivia, en Colombia, ¿no? Cómo la sociedad se va poniendo así a punto de explotar, ¿no? Y muchas de estas reacciones son de carácter violento, ¿no? Entonces, ¿cómo este malestar y esta lucha y esta violencia que vamos teniendo entre nosotros? Porque, por ejemplo, cuando uno ve estadísticas, ¿no? La violencia en los colegios, la violencia en los hogares, o sea, sobrepasan 50, 60, 70%, ¿no? Entonces, ¿cómo los medios ayudan a eso? O sea, si lo están ayudando para calmar, para encontrar las causas, para producir una mejor convivencia y una mejor tolerancia entre las personas, o más bien el medio termina exacerbando al presentarnos a unos más como enemigos de los otros. Cuando uno prende la televisión, ¿no es cierto?, lo que va a escuchar es que
el otro es peligroso y te invita a desconfiar, te invita a alejarte del otro, ¿no? Entonces, de esa forma tal vez se está reproduciendo y amplificando también la violencia. Permítame, tenemos un enlace telefónico con el ingeniero Ceballos. Vamos a conversar con él. Él es Jorge Ceballos, gerente general de ESET Perú, y nos va a ayudar a entender y nos va a dar algunas instrucciones sobre cómo protegernos cuando somos víctimas de ciberacoso. Ingeniero Ceballos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar en su programa. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Quisiéramos que nos ayude a generar protocolo de acciones para poder evitar el ciberacoso. Cuéntenos usted cómo debemos enfrentarlo. Bueno, sí, son alarmantes las cifras. Sin duda, el 89% de mujeres son víctimas de ciberacoso a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, etcétera. Y esto definitivamente llama nuestra atención. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de delito? Porque lo es un delito tipificado en la ley, el decreto ley 1410 lo define perfectamente, pero ¿qué podemos hacer como personas para evitar esto? Primeramente, ante el hecho, ante algo que ya no podemos evitar, simplemente recabar evidencia, hacer pantallazos de pantalla y tener toda la evidencia posible y denunciar el hecho ante las autoridades competentes, que en este caso es la policía. Entonces, con la evidencia uno va a la policía y es la policía a través de sus medios que va a poder ubicar y lo más probable que sí el individuo en un gran porcentaje va a ser ubicable. Sin duda, las redes, el internet, es apetecible por ese tipo de personas porque se cubren a través del anonimato, entre comillas, que no de las redes. Porque ahora sabemos que a través del convenio últimamente firmado por nuestro gobierno, que es el convenio de Budapest, le permite acceder a través de este convenio a más de 100 países que también lo firman y que nos pueden abrir servidores y generar esa evidencia. O sea, si alguien cree que puedo acosar y que después borro el mensaje y ya no me van a poder encontrar, piénsenlo dos veces. Porque a través de este convenio, los servidores que están en Estados Unidos, en diferentes países europeos, van a ser abiertos si la ley así lo prescribe y el rastro, el registro, va a poder ser posible de alcanzar. Y ese acosador, esa persona que está cometiendo ese delito va a ser alcanzado por la ley. Ese brazo de la ley ahora se extiende y puede llegar a niveles que antes no teníamos. De tal manera que esa persona será plausible de inclusive prisión efectiva. Entonces, una persona que acosa, no solamente de manera física, sino también de manera virtual, porque así lo establece la ley, puede ser plausible de una pena privativa de libertad. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Ceballos. Ha sido esclarecedora su intervención. Carla quiere hacer una intervención y después atendemos la llamada de don Alberto. Quería preguntarle al... Bueno. Fue? A ver, ¿todavía está por ahí, don Alberto? Sí, tenemos esta llamada. Qué pena. Pero igual formulamos la pregunta. Alberto, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Parece que Alberto se fue. Pero cuéntanos de tu pregunta, Carla, a ver si existe posibilidad de responderla. Mira, es interesante lo que él presenta, ¿no? Presenta la figura del delito tipificado de acoso, habla de la ley, habla del convenio de Budapest, habla del acosador y del brazo de la ley. Y de nuevo, mi sensación ha sido, hay una construcción melodramática alrededor de eso, pero no sé qué tan claro le habrá quedado a la audiencia qué es lo que puede hacer cuando es acosada. Carla, el ingeniero Ceballos te está escuchando. Ya retornó. Entonces yo me quedé, ingeniero, con dos cosas. Sí. Una, recabar evidencia, que supongo que es a través de capturas de pantalla, ¿verdad? Y la segunda es denunciar ante la policía. O sea, en cualquier comisaría yo puedo ir y levantar una denuncia diciendo hay una persona que me acosa y estas son mis capturas de pantalla en este USB, y después ¿qué pasa? ¿El policía está capacitado para recibirme esa información?
va a haber un seguimiento, van a intervenir mi computadora, si al día siguiente yo vuelvo a recibir el mensaje, no sé, de repente allí tú puedes, Candy, hacerle alguna otra pregunta más al ingeniero. Por ejemplo, se le pasó un paso antes de denunciar, que es llevar las capturas de pantalla y demás a la notaría, porque si no, no te lo reciben en la comisaría. Se tiene que llevar todas estas capturas ante el notario, que también es importante hablar sobre los procesos para denunciar, que no son tan sencillos, y que también, o sea, hablando de violencia digital contra las mujeres, implica otras cosas, que es la estigmatización. O sea, porque cuando hablamos también de violencia digital contra las mujeres, nos enfrentamos a un sistema de justicia que es machista y que nos está poniendo en una posición de vulnerabilidad. Y que cuando fuiste agredida, no tienes la capacidad en sí y la fuerza para decir como, ok, voy a ir a denunciar, sino tienes que pasar por un proceso previo que tiene que ir acompañado. O sea, ya sea de una persona, un abogado, tus amigas, tu familia. Entonces, como no es tan sencillo un proceso de denuncia para una mujer también en el lugar en el que estamos parados y paradas, ¿no? A ver, que nos diga el ingeniero Ceballos cuál es su comentario. Lo que dice efectivamente es así. Acabo de vivirlo hace unos días atrás con una persona de nuestro staff que fue víctima de acoso mediante el uso de medio tecnológico. Pero en este caso la configuración fue distinta, porque inclusive se vulneró la privacidad de su dato personal. Hay otra ley, que es la 29733, que protege justamente los datos personales, y en este caso una notaría muy conocida no ha tomado la seguridad del caso, y un mal empleado de esta notaría tomó los datos de nuestra empleada y después comenzó a buscar establecer contacto o cercanía sin su consentimiento mediante las redes sociales. Eso es terrible. Eso está tipificado en la ley. O sea, esto ya se configura como delito de acoso. O sea, buscar establecer un contacto. Entonces, y lo que le ha pasado a ella es esto. Justamente lo que usted comenta. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo procedió ella? Ir a la comisaría de inmediato, pero hay esta resistencia, hay este desconocimiento por una sociedad todavía que no está formada para impedir este tipo de delitos. Entonces, pero el mensaje aquí es concluyente. Hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Porque ese esfuerzo que hoy día hace esta persona de nuestro equipo, y que le está costando no solamente tiempo, le está costando emociones intensas que están alterando su vida normal. Pero todos nosotros le estamos dando la fuerza para que continúe, para que otras mujeres no sean víctimas de ello, para que nuestra sociedad se una y combate este tipo de delitos. No podemos permitir que esto continúe, y para ello necesitamos esfuerzos de todos. Bien. En acciones legales, en acciones de trámite, en insistencia, hasta que esto tenga que ser escarmentado y que sirva para que otras personas se desmotiven a hacerlo y para que otras se motiven a denunciar. Gracias, ingeniero Ceballos. Ha sido muy esclarecedora sus palabras. Tenemos esperando hace un buen rato a Alberto. Quisiéramos decirle que estamos con las justas de tiempo, pero queremos escucharlo. Alberto, buenas noches. Sí, buenas noches, hermano. Gracias. Aló, sí. Vaya volumen, por favor. Radio Nacional, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Me he emocionado porque, baja el volumen, por favor. Estoy escuchando al doctor Ceballos y a las señoritas que recién me he prendido la radio y estaban hablando del acoso, ¿no? Sí. Cibernético, creo. Entonces, yo pienso que la persona que no estuviera en ese embrollo, como dijo el doctor Ceballos, pero yo agregaría mi granito de arena. ¿Quién creó el internet? ¿Quién creó el celular? ¿Cuál fue el motivo? Ahí comenzó todo. Sí. Por un lado, un 20% beneficio para la humanidad, para comunicarse. Pero por otro lado, un 80% ha perjudicado a la humanidad. Mira, de ahí se van los delincuentes, los acosadores, de niños, de mujeres que están en el tema del acoso sexual, el acoso de las mujeres. Sí. Del machismo que dijo la señorita doctora, habló del machismo que estamos viviendo. Claro, hay machismo. Sí. Y no solamente en redes sociales, sino también en la vida diaria. Hay gente Bien, Alberto, muchas gracias. Gracias por tu opinión.
Y bueno, ya estamos como para ir cerrando el programa de hoy, y creo que hemos tenido un programa con varias reflexiones, ¿no? Y la última que fue saliendo en torno a los ciberacosos, ¿no? Claro, en esta idea de que los medios también, a través de los medios también se puede ejercer la violencia. Mi impresión es que esto está relativamente nuevo y estamos empezando a tratar por el lado más policial, digamos, del tema o de la denuncia, pero imagino que sobre esto también hay muchas cosas que hacer en el ámbito preventivo. Y creo que también hay desafíos de interpretación. Me da la impresión que hay esos desafíos porque si las matrices interpretativas de estos fenómenos se siguen remitiendo a cuestiones vinculadas a, por ejemplo, el tema de la masculinidad hegemónica como una cuestión tan referencial, vamos a seguir teniendo dificultades, porque, por ejemplo, la irritabilidad masculina puede conjugar depresión y agresividad sin ningún problema, o, en todo caso, estas reacciones virulentas donde los hombres matan a las mujeres ya no pasan necesariamente por un proceso de escalada de violencia, sino que puede ser paso al acto, o sea, la mata de frente, sin tener ningún tema de cuestiones previas que puedan evidenciar que ahí hubo algo que fue creciendo. Y las exparejas cada vez son más protagónicas al margen de la crónica policial, y entonces esos hombres avergonzados, con culpa y con una serie de, digamos, laberintos emocionales, van a buscar a mujeres justamente para matarlas, ¿no? En esta suerte de algo así como hornos emocionales que están cada vez más recurrentes en los medios, ¿no? Muy rápidamente deberíamos dejar a nuestras invitadas que se despidan una por una, por favor, Marisol. Ya estamos terminando el programa. Sí, bueno, un poco para mencionar que me pareció interesante la última intervención en torno a efectivamente hay que educar sobre cultura de paz, pero también no reducir la violencia solamente a la violencia física, ¿no? La multidimensionalidad de la violencia significa que hay otros tipos de violencia como esta que no estamos viendo, la cibernética, pero también la violencia psicológica o la discriminación también es un tipo de violencia que a veces más bien no se le ve como tal, ¿no? Creo que me parece interesante este espacio en términos que los medios pocas veces hablan sobre los medios, sobre el rol de los medios. Y en ese sentido, ese puede ser un primer paso para empezar a educar. Y también, obviamente, cómo canalizamos este malestar, esta queja, esta indignación para que no se quede solamente en un clic, si estamos en el celular o en una llamada telefónica, sino que existen mecanismos ya normados, como lo que es el código de ética por el cual los consumidores podemos efectivamente quejarnos al canal o a la radio o al Concord TV o al Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante los instrumentos que ya están normados para hacer llegar nuestra queja, nuestro malestar sobre los contenidos inadecuados que estemos viendo en la radio y televisión. Ya. También para evitar este tipo de violencia digital, porque es violencia digital, es necesaria la prevención, ¿no? Y también ahí es importante hablar del papel que tiene el Estado y las empresas para prevenir estas formas de violencia, y que también es importante señalar eso que está pasando en Perú, ¿no? Afortunadamente en Perú tienen un decreto en el que las mujeres se están protegiendo un poco, sin embargo, el que exista no significa que les van a impartir justicia, ¿no? Porque los encargados no tienen la capacitación aún. Entonces, por ejemplo, ese es un trabajo que estamos haciendo en Hiperderecho, ¿no? Ver la ruta legal para denunciar a qué se están enfrentando las mujeres cuando quieren hacer esto. Igual si alguna chica, alguna persona quiere saber más sobre esto, pueden acercarse a nosotros en hiperderecho.org y podemos como apoyarles y ver de qué manera trabajamos en prevenir la violencia digital contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ, porque nosotros es algo con lo que estamos comprometidos en este momento. Bien, muchas gracias. Creo que sí, ya estamos al final del programa. Les dejamos en Entre Libros con César Bedón. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado en Habla Perú Habla, Radio Nacional. Nace cada día. Aquí comienza unos segundos de Sumac Taki. En muchos pueblos del Cusco